ya está con nosotros José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Buenos días, Ricardo, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, muy contento de estar aquí. No, Deseoso de tener más tiempo, claro, pero según el tráfico te lo permite. Sí, así es. No, usted es un habitué aquí en este espacio. Gracias. Y lo agradezco. Sí. ¿Cómo marcha la Fuerza Nacional Progresista en torno a todos estos proyectos, proyectos políticos? La Fuerza Nacional Progresista marcha bien porque se diseñó para ser un partido al servicio del país y no ha transado sus principios. Obviamente eso ha conllevado que tengamos que mantenernos como una minoría militante que tiene un alto impacto en la sociedad dominicana en términos de orientación de la opinión política, en términos de trazar pautas en la agenda fundamental del país, pero no nos votan. No nos votan, esa es la verdad. Y no nos votan porque el sistema electoral dominicano está diseñado no para el político, el tipo de político que nosotros somos. Nosotros somos un partido y político de agenda. Búscame un partido aquí, de los grandes, de los chiquitos, que tenga una agenda como nosotros, para citarte 2 o 3 puntos nada más. Primero la seguridad nacional, con el tema de nosotros, en todos los ámbitos, para irme solo al tema de la seguridad. ¿Quién había previsto desde tantas décadas de antelación el tema de la seguridad, esos asaltos que se ven hoy en día aquí? Tú nada más tienes que irte a una conferencia del doctor Castillo en el año 84 advirtiendo que todo esto iba a pasar. ¿Cómo iba a pasar? Bueno, porque si tú no creas condiciones en las comunidades, tú vas a producir una migración de la población rural o de los pueblos pequeños, un desplazamiento de población hacia los grandes centros que generan este tipo de cosas. El tema de la droga, el impacto que ha tenido, el tema de los haitianos. Si tú te pones a ver el día que se hable del resguardo de la soberanía de los límites marítimos en la República Dominicana, van a tener que hablar de nosotros porque esa agenda se pudo impulsar en el país porque la Fuerza Nacional Progresista tenía 2 diputados. Entonces, si tú te pones a mirar, el único partido de agenda que tiene este país, y además coherente, que no ha transado para conseguir espacio electoral, así es, ni ha transado tampoco con las élites económicas, porque esto es una plutocracia, esto no es una democracia, y obviamente el pueblo dominicano le ha faltado un nivel para entender, no parece político, pero hay que decirlo, pues yo no tengo nada que perder, para comprender el tipo de político que nosotros somos. Hace falta que aquí llegue una coyuntura en la que el pueblo se decida romper con este esquema de alianza de élites políticas y económicas, en una inteligencia que lo que hace es castrar el mercado, la economía y las posibilidades, especialmente de la clase media, que es la más adormecida de todas. José Ricardo, fuiste director de migración. Hay una situación de descontrol con la migración. El pueblo dominicano vive en una queja permanente por la gran cantidad. Nosotros hace unos días pasamos un video como los inmigrantes pasaban corriendo como si fuera tú pasando de una habitación para la otra en tu casa. Entonces, ¿cuál es el problema ahora mismo? ¿Por qué esta situación está tan dificultosa y cómo cree que se puede superar? Y empeorando cada vez más. Mira, el tema es que, yo trabajé en migración y yo conozco, esa experiencia me permitió conocer, trabajé en condiciones muy complejas a un punto tal que terminé renunciando. Porque llega un momento en que si te estanca, ¿qué tú buscas en el gobierno? Porque si tú vas a trabajar y no puedes, tienes que irte. Entonces, aquí hay, para enfrentar ese problema hay cuestiones de naturaleza estructural. Por ejemplo, la Dirección General de Migración está cumpliendo en este momento con su deber de deportar.
Pero tú veías ayer en el listín un reportaje de una ciudadana haitiana que comentó cómo la llevaron hoy y de la forma en que regresó mañana. Entonces, nosotros tenemos un problema grave porque la responsabilidad del cuidado de la frontera es de las Fuerzas Armadas. Esta democracia, esta plutocracia a la que yo me refería, que se preció en el año 1978, ¿cuál era el discurso del PRD y de todos los partidos? No, que vamos a profesionalizar las Fuerzas Armadas. Sí. Y lo que han hecho es arrabalizar las Fuerzas Armadas, que han terminado cobijándose la corrupción como una práctica normal. Tú sabes cómo le llaman ellos a la corrupción que ellos tienen, esos peajes, por ejemplo. Sí, sí. PON, procedimientos. A los retenes. No. En el lenguaje militar ellos tienen su jerga. Su jerga, sí. El PON es procedimientos operativos normales. Eso es la cogioca. Sí, la cogioca, sí. Entonces, el 10%, la que sé yo qué. Pero las Fuerzas Armadas están así porque el liderazgo político lo deja poner ahí. Y entonces eso ha repercutido en el tema de la frontera, porque ahí no hay mística. Tú no puedes tener, aquí hay temas estructurales. Número uno, deportar muy bien, me parece bien cuando ya tú tienes un control en la frontera. Hay un tema vamos a llamarle entre comillas, de deportación jurídica. Aquí no se está yendo a las empresas a multar. Y no se va, porque aunque el director de migración quiere, el presidente no se lo va a permitir. Porque el gobierno está al servicio, en general, está al servicio de los jefes de este país, que son las oligarquías. Entonces, pero Estados Unidos le permitió. Yo le puse, yo creo que la única vez que se ha puesto multa ahí, se puso en mi gestión, que en una tarde a un grupo económico de primer nivel de este país se le metieron como 500 multas, tú sabes. Estamos hablando de 26 millones en multas en una tarde. En una tarde. Y se armó un lío del carajo en el gobierno. Y no hallaban cómo hablar conmigo porque... Era cuadrado. No, pero ven acá, porque pasó una vez con un dirigente importante muy del cuadro del presidente, que le metimos, lo cogieron en su jipeta manejando a su hijo, llena de haitianos. Y entonces querían que yo le devolviera la jipeta. No. Yo no respondo por lo que haga la justicia, pero aquí para retirar la jipeta tienen que pagarme la multa máxima y la tuvo que pagar. Sí. Por más llamadas que me hicieron. Entonces yo te digo, aquí hay un tema estructural. Número uno, por ejemplo, tú tienes las Fuerzas Armadas constitucionalmente a cargo de la seguridad de la frontera. Se crea un órgano, y mira que no te estoy hablando de vicios de este gobierno, te estoy hablando de cuestión de cómo, del sistema, cómo lo hemos abordado históricamente. Te crean el CESFRON y todos esos cuerpos especializados de seguridad que lo hay en los aeropuertos, en los muelles, pero el CESFRON es Fuerza Armada también. Es lo mismo. Entonces tú tienes que generar, en vez de tú tener eso, por ejemplo, tú tienes que generar un cuerpo con mística que sirva de contrapeso al trabajo del ejército. ¿Entiendes? Porque cuando una agencia te está fallando, pero cuando tú tienes las dos cosas en la misma mano, entonces el director de migración es el jefe de la puerta, pero el que la cuida es el guardia, con los mecanismos de procedimientos operativos normales. Entonces, el que está ahí esperando que la gente llegue con pasaporte no sabe cuánta gente está dejando pasar guardia. Pero además de eso, no necesitan eso. No necesitan pasar. El control se hace con pasaporte, con visa. Pero eso es risible. Porque cuando tú te vas, realmente la gente entra por donde le da la gana. Entonces, aquí hay que hacer yo diría que es una cuestión de naturaleza integral. Tú tienes que multar los empleadores. Tú tienes que comenzar a hacer, por ejemplo, una profilaxis profunda del registro civil dominicano, que está infectado de una dominicanidad falsa. Sí.
¿Cómo va a ser? A base de suplantación de Estado. Sí, claro. Suplantación de nombre. Entonces aquí, por ejemplo, ahí yo no sé cómo lo hacen, porque la verdad que son magos. Hay una estructura medrando en torno al registro civil. Y no acuso a nadie de la Junta ni nada de eso. No. Estoy hablando de que aquí hay mafias organizadas que detectan, por ejemplo, en comunidades, la familia tal se fueron para Nueva York, los muchachos se fueron chiquitos, están para allá, se hicieron ciudadanos, esos no han vuelto más o vienen a veces de vacaciones, no le importa un comino. Y con ese acta de nacimiento bien, tú lo vas a buscar y tienen un haitiano. Yo conozco un caso. Averigua, sí. hay cientos de miles de familias dominicanas con ese problema. Yo conozco un caso, José Ricardo, de una familia que se le murió un niño y ellos nunca registraron la muerte de ese muchacho. Y a un haitiano que yo conozco le compró a ellos el acta de nacimiento. El acta de nacimiento y él tiene documento normal como dominicano. Claro, porque hay cantidad de gente y gente declarando. En la Junta descubrieron un caso de suplantación de Estado con un ciudadano que vendía la declaración. En cientos haitianitos que le llevaran, él lo declaraba como hijo de él. Y se pudieron dar cuenta por la cantidad de hijos que declaró. Que tenía. Entonces llegó un momento y dijeron, pero aquí hay algo raro, empezaron a investigar. Sí. Entonces, aquí hay un tema de corrupción cultural que no se le puede imputar únicamente a los órganos públicos, hay una ciudadanía también involucrada en el proceso. Es lo que te digo, es que no vamos a llegar a parte nunca, porque uno lo dice, hay gente que se puede molestar, pero la verdad, tú no lo puedes... José Ricardo, yo estuve en un resort hace poco, y yo lo comentaba aquí, todas las estructuras altas de ese resort eran españoles, la intermedia eran suramericanos, colombianos, venezolanos, entonces de los dominicanos eran los del lobby, los camareros, algunas veces y los de abajo, los del lobby, tú crees que son dominicanos, y los de abajo, algunas veces son haitianos con una cédula suplantada, o son o hablan muy bien el español porque son de esos que le dicen dominico haitiano, que nacieron aquí, que tienen una cédula, una acta de nacimiento de extranjero, que lo han regularizado de alguna manera con algún papelito. Pero lo que te iba a preguntar, pero no hay una ley que establece que el turismo tiene un estatus especial en términos laborales. No, el turismo no, es todo. Aquí no se supone, porque el Código de Trabajo lo dice. El 20%. El 20% solamente máximo puede ser extranjero y es a la inversa. El 20% son dominicanos. Claro. El turismo, que es una cosa muy maravillosa para el pueblo dominicano y que ahora mismo resulta ser una de las columnas vertebrales de la economía dominicana, ha sido una gracia y una desgracia para el país. Porque esos bolsones que hay, por ejemplo, aquí la República Dominicana está, ¿cómo te digo?, atrapada entre dos Haití. Hay un Haití en el hoyo de Friusa y una frontera, porque aquí no saben, los organismos de seguridad se la están jugando con ese tema. Yo traté de abordarlo y fue imposible. Mira, aquí no se sabe lo que puede producir un día, porque esto va a explotar en algún momento. Yo no sé en qué momento, van a ocurrir 2 o 3 eventos, van a salir a casarse las dos comunidades. Porque es que hay la administración de la Dirección de Poblaciones tiene su librito. Y la cohesión de las sociedades tienen su librito. Cuando tú oyes estos temas de que vienen de cómo se configura el estado de territorio, y tú tienes una población, pero tú tienes que tener una identidad que permita esa cohesión social que no se puede dar con los haitianos. Porque ni con los haitianos ni con ninguna identidad diferente, porque ahora aquí se mudan, empiezan a llegar suizos aquí con sus hábitos y sus costumbres, y ellos no se van a adaptar a nosotros, y nosotros no vamos a tener conflictos, porque cuando yo le pongo una bachata
al suizo y le subo el volumen, me va a poner problemas. Sí. Y si yo me siento a beberme una cerveza, porque esas cosas generan incompatibilidades. Cuando tú la tienes en términos masivos, eventualmente con prácticas culturales, pues, de naturaleza religiosa, como el vudú y una serie de cosas. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me decían, que yo siempre lo pongo de ejemplo, la comunidad de la zona sur de Santiago. Codo Sur, una de las organizaciones sociales más bien organizadas del país, una vez dijo, nosotros vamos a sacar a los haitianos. Y yo le dije, si lo sacan ustedes, los voy a meter preso. Raúl Martínez, que era gobernador de Santiago a la sazón, le dijo, ¿ustedes conocen a José Ricardo? Sí, como no, pues él era diputado del distrito de nosotros. Dice, ¿y ustedes creen que él lo mete preso? Sí, él lo hace. Lo hace, lo mete. Ahora díganle, gobernador, díganle que él no tiene de vecinos los haitianos, que somos nosotros. Que él no tiene haitianos defecando en una funda y lanzando eso arriba, al techo de su casa. Que él no tiene un vecindario lleno de haitianos haciendo una práctica que ellos tienen, que le llaman la fiesta del gallo, que son prácticas depravadas de sexo, como si fuera una gallera, desordenado. Y entonces, en vez de ser dos gallos, y tú tienes gente ahí en público. En público. Entonces, el dominicano que tiene sus prácticas, su cultura, esas cosas le chocan. Porque probablemente el tipo que está ahí sentado bebiéndose una cerveza y oyendo una bachata, que está con su familia, quizás está bien una querida, pero no te admite muy fácilmente. Ricardo, ¿cómo está la situación política del país? ¿Cómo ve que el panorama político del país? Muy complicado, porque estamos con un gobierno que ignora qué está haciendo, no tienen una idea de lo que están haciendo. Me preocupa mucho, el presidente Abinader es una persona decente, no puedo, difiero de lo que está haciendo en muchísimos sentidos, pero uno no puede dejar de reconocer su bonomía, quizás hasta su buena intención, pero tampoco puede dejar de advertir sus errores. ¿En qué sentido? De que yo estoy viendo como una obsesión en el PRM con el tema de la reelección. Y me siento muy preocupado porque el presidente ganó la presidencia y como que no se ha dado cuenta que él ya no es el candidato. Y se ha estado manejando como candidato y no como presidente. Y eso lo ha llevado probablemente a cometer el error de acumular, por ejemplo, ya los economistas comenzaron a hacer las advertencias, incluso economistas afines a esa corriente política, que el gobierno tiene en banco 400 mil millones de pesos, 300 mil en vías de desembolso por vía de los préstamos y más en camino. O sea que estamos hablando que probablemente en el curso de este año el gobierno tenga represado alrededor de 1 billón de pesos. ¿Cómo va a ser? Entonces, para gastarlo en esta etapa final. Y yo estoy muy preocupado porque si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los gurús del mundo te dicen que este es un año peligroso, que va a ser recesivo, que va a generar inflación, que tú estás viendo todos los bancos centrales del mundo subiendo tasas de interés para evitar que el proceso inflacionario nos trague, tratando de retirar masa monetaria del mercado. Y entonces tú tienes un gobierno que frente a ese factor te está represando para inyectarle a una economía como esta, que no es una economía exportadora, porque lo que hacen los países ricos es cuando se convierten sus economías en economías exportadoras. Aquí, ¿qué exportamos nosotros? O sea, ¿de dónde sacamos nuestros dólares? Servicios. De las remesas y de los servicios, fundamentalmente el turismo. Zona Franca, que eso no es tal industria, eso es servicio.
Eso es servicio. No vamos a decir que nosotros tenemos nada aquí que estamos generando. Pero tú te pones a ver, Zona Franca ya dejó de ser un factor tan importante. No digo que no aporte. Pero estamos hablando de que las remesas aquí ahora mismo son una de las columnas fundamentales. Estamos cimentados en la desgracia de nuestra gente, que se tiene que desarraigar para después seguir manteniendo a la gente aquí. Y generando un fenómeno, porque también, de vagancia también. Porque aquí hay gente doblando el lomo en Nueva York, mandando $100, $200 con mucho sacrificio, y gente que está viviendo con eso. Una seguridad, programas sociales que estimulan la vagancia. Porque, por ejemplo, el bono gas, bono luz, entonces yo te lo doy, pero tú no puedes trabajar. Teniendo un problema como el que tenemos, volviendo al tema de la migración, nosotros, si fuéramos gobierno, nosotros le diríamos, te vamos a dar 1,000 pesos. Pero si tú trabajas en el sector agropecuario, en la construcción, te vamos a dar 1,500. Pero trabaja. O sea, pero aquí no, aquí hay gente que una parte de la familia trabaja, porque aquí no se puede sobrevivir si no es así. Y otros que no trabajan porque son los que tienen el bono luz, que entonces están gastando ese dinero en los colmadones. Entonces, el Estado no está bien orientado, la oposición está dividida, con un fardo muy pesado para colocarse. Dividida y en campaña. Y entonces, lo que yo estoy viendo es el país, sí, lo cual es legítimo, porque es normal que quieran llegar. Hay que, no podemos, no vamos, porque todo el mundo haría lo mismo. Claro. Pero entonces, tú estás viendo un panorama. ¿Qué nos va a traer? La economía va a ser clave en lo que vaya a resultar de la política. Si el gobierno mete ese dinero en el curso de este año y en el principio del que viene, con la intención de ganar el proceso a base de papeleta, pues tiene mucha posibilidad de ganar, pero también tiene posibilidades de hundir el país en unos niveles que con no la inflación. con la inflación. Entonces, yo estoy muy preocupado con ese tema. Muy preocupado porque todos los economistas dicen que cuando este fenómeno ocurre se produce un calentamiento de la economía, y el calentamiento obviamente genera inflación. Históricamente ha sido así hasta cuando no existía la moneda. Hasta cuando no existía la moneda. Entonces, hay episodios en la historia de momentos en que, bueno, personas que han hecho correr mucho oro, no había moneda. El oro era y al abundar mucho el oro en una zona determinada se deprimía el precio. Y te generaba inflación. Entonces, igual pasa con la moneda. Tú vas a tirar un paquete de dinero, empieza todo el mundo a tener poder adquisitivo, y lo que abunda en el mercado se abarata. Entonces, pero también te genera el tema de la inflación. Ricardo, muchas gracias. Estoy preocupado con ese tema. Muchas gracias, ha sido una gran conversación, así que muchas gracias. Nos quedó muchos temas pendientes, pero que vamos a ver. Vamos a hacerlo por Zoom, porque sí. No vamos a hacerlo porque yo voy a decir, ustedes van a tener que adaptarse al tema del Zoom, porque la verdad es que sí, podemos hacerlo. Sí. Pero no por mí, no, es que esta ciudad está vuelta a un caos, desorden. Sí. Después hablamos de tránsito. Así es. Claro. Bueno, esta ha sido la conversación con José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Nos vamos a una breve pausa y retornamos.
de Puerto Rico, te saluda Marc Clemente y quiero invitarte todas las mañanas a este gran devocional de lunes a viernes. No te rindas con Ami y con Wendy. Recuerda siempre que nunca habrá tiempo para rendirse, sino para seguir caminando. No te rindas. No te rindas, tu devocional que trae aliento y esperanza, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y una retransmisión a las 8 de la noche por Mi TV, contigo paso a paso. Wackity, familiar y divertido. Tu periódico de caricaturas con información objetiva y precisa. ¡Eso es risa, carajo!